Jueves, último jueves de febrero. Bienvenida. ¿Ah? Sí, en 4 años más, de veras. Le damos gracias al Señor, los que están regresando de vacaciones, bienvenidos. Y gracias al Señor por poder juntarnos para... ¿Se escucha así como eco? Claro. Pero ahí el hermano va a ecualizar. Nos corresponde continuar e iniciar el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿ya? La segunda carta de Pablo a Timoteo. Yo siempre decía segunda de Timoteo, y la verdad es que es segunda a Timoteo. No es de Timoteo, sino que es a Timoteo, porque es Pablo el que la escribe. Aún más, yo debo decirle que yo pensaba que era de Timoteo al principio, ya cuando recién me convertí pensaba que Timoteo había escrito esa carta, ya, pero uno iba descubriendo y hoy día me di cuenta, no. Y uno se da cuenta que en realidad es el apóstol Pablo que escribe esta carta. Ya vamos a entrar ahora al capítulo 2 y en algunas Biblias tiene título Soldado de Jesucristo, o en otras dice un fiel soldado de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar ahora, vamos a leer esta palabra, a ver si, ahí está. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, por su palabra. Y yo pido que usted sea el que se glorifique enseñándonos a cada uno de nosotros, Señor, sobre esta palabra. Yo le pido, Señor, que usted nos guíe, nos dirija, santifíquenos, Señor, y en todo aquello que hemos errado, le ruego que usted nos ayude, Señor, para hacer su voluntad. Señor, glorifíquese usted y haga misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. A usted le exaltamos, a usted le glorificamos y, Señor, diríjanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya, tengo que correr ahí sí. Es que está rosado. A ver. Ahí pasó. Ahí sí. Amén. Segunda, lo voy a dejar fijo mejor. Vamos a dejarlo fijo, que le pegue a usted, ¿no? ¿Ahí? ¿Está bien ahí? Ya. Amén. Vamos a ir ahí al primer versículo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, uno a veces no se da cuenta, pero bueno, cada palabra que emplea Pablo tiene una intención, ¿ya? Y al llamarlo hijo mío, le está dando la connotación de que el hijo debe imitar a su padre, ¿ya? Entonces, como de inmediato lo llama hijo, lo pone en la connotación de que viene así después. Más que todo,
para mostrar el ejemplo de fidelidad que él ha mostrado. Pablo ha sido fiel a pesar de todas las situaciones que ha vivido, se ha mantenido fiel y ahora lo llama hijo para que sea como él y no como los otros que le abandonaron. Recuerda, el jueves pasado hablamos de los que fueron con él desde Asia para testificar y apoyarlo ahí en lo que venía en Roma, pero así con los días, como decía, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron, porque encontraron que era peligroso estar de parte de Pablo, que parecía, y la acusación era que tenía un complot contra el gobierno de Roma, ¿ya? Y estaba enseñando a los judíos cosas que no correspondían. Entonces al final lo abandonaron. Y por eso cuando le dice, ahora tú eres mi hijo. Y la verdad es que así le da esa connotación de que como hijo no abandone al papá. No lo abandone. Entonces solamente tenía algunos ejemplos nomás. Y ahí viene esta típica palabra, esfuérzate. ¿Dónde aparece más veces esta palabra? ¿En el Antiguo Testamento? En Josué. Amén, Josué. Mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate. O fortalécete confiando, y esta es la expresión porque en la Dios habla hoy, ¿está bien? Sí, Dios habla hoy. Dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Saca fuerza por medio de la bondad. Ahora, cuando uno reconoce que solo es por la bondad de Dios, ¿ya? Y que no es por un mérito nuestro, uno puede estar más tranquilo, ¿ya? De saber que hay alguien sobre nosotros y que puede uno refugiarse en él. Hace poco veía ahí una pequeña conversación de un médico que daba una noticia a una persona. Entonces, y yo justo estaba ahí, me paré a escuchar cómo lo decía, porque me dijeron, tiene que decirle, era en la televisión, una serie, tiene que decirle que tiene cáncer y que le queda poco tiempo de vida. Y yo dije, ¿cómo lo va a decir? Entonces me quedé ahí parado escuchando. Entonces él trató por todas las formas posibles de darle de la mejor manera posible, pero la mejor manera de darle la noticia, pero no tenía más que llegar hasta la parte humana. Entonces yo que estaba ahí les digo yo, como cristiano uno podría dar mejor esa noticia, porque uno tiene una esperanza más allá. Y él le dijo, trató, pero al final queda todo en vacío porque el que estaba enfermo le dice, ¿y usted eso nomás me dice? ¿Qué más hay? Le dice. Y el hombre le dice, hasta aquí llegó. Y yo dije, ahí el cristiano tiene una palabra, ¿qué más hay? Hay una vida después de esta vida. ¿Entiendes? Entonces, por eso cuando uno entiende esa bendita gracia que nos da a nosotros, que podemos hablar con autoridad, ¿ya? Y con poder. La autoridad es una cosa y el poder es otro, ¿ya? Entonces, el poder, tendría que decirlo así al estilo anime, Superman tenía poder, ¿cierto? Para volar, para saltar, para firmar las cosas, todas esas cosas. Pero la autoridad la tenían los policías. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la autoridad la da la institucionalidad que dice usted le hace caso. El carabinero tiene autoridad para pararlo en la carretera con la mano y usted sabe que tiene que parar. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, pero no tiene poder para detener el auto. No tiene poder. Pues le hace así y él pasa de largo o lo atropella. La autoridad está allí reflejada en que nosotros reconocemos la autoridad, ¿ya? La autoridad, pero el poder lo da el Señor. Entonces ahora el Señor a nosotros nos dio poder y autoridad. Poder y autoridad. Porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad, pero en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre o nuestra forma de ser. Entonces tenemos poder y autoridad. Y el poder por la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Que actúa y se manifiesta por medio de los dones, que son del Señor. Al final, ¿qué somos? Meros receptores y transmisores. Nada más, ¿ya? Como este lápiz que funciona, pero tengo yo que moverlo.
porque si no, no sirve. Entonces, lo mismo, Dios es el que nos mueve, el que nos capacita, el que nos da autoridad, el que nos da poder y nos pone en el lugar que tenemos que estar, y nosotros solo tenemos que obedecer lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces, fortalécete confiando en lo que el Señor hace en ti, en la gracia de Dios. Mire, Pablo dice ahí en esta parte en Corintios, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese al final. Entonces lo único que le faltó decir ahí a Pablo es decir: soy un siervo inútil. Nada más, porque he hecho lo que debía hacer. Nada más. Entonces, y ahí Pablo reconoce: no soy, es la gracia que está en mí. Y Él es el que capacita, y Él es el que ayuda, y Él es el que guía, dirige. Tengo presente ahí cuando la hermana Viviana el martes entregó la responsabilidad de dirigir el departamento del Ministerio Femenino, y ella habló conmigo antes ahí, y ella me decía, nunca había tenido una responsabilidad así. Nunca lo había hecho. Entonces, ¿qué era la mayor preocupación de ella? Empezar bien y terminar bien. Y terminar en victoria. Eso es lo que ella me dijo. Yo quería terminar en victoria. Entonces, ¿y por qué lo hizo? Por la gracia de Dios que está en ella. Lo mismo para todos los que están asumiendo las responsabilidades. Es la gracia, no somos nosotros. Y no solo la gracia es la que fortalece, por gracia que el Dios actúa en mí, sino que también Pablo reconoce, ¿ya? Cuando ahí habla de la debilidad con la cual él luchaba. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ya? Entonces, soy débil, por eso no confío en mí, esto dice Pablo, sino en la gracia que actúa en mí. Soy débil y solo el Señor es el que me ayuda a avanzar en este proceso que todos nosotros estamos viviendo, ¿ya? Por eso el Señor le dice: bástate mi gracia. Señor, mira, este problema tengo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque la gracia era que esa debilidad le hacía depender de Dios. Esa debilidad le hacía orar. Esa debilidad le hacía no confiarse. No confiarse. Y el error que cometemos muchas veces es que nos confiamos. Y ese confiarse hace que uno vaya perdiendo lentamente el rumbo, y de pronto uno dice: oye, ¿por qué estoy aquí? Y es porque en algún momento movió un poquito nomás la caña y el timón se movió para el lado y empezó a desviarse. Entonces el que va dirigiendo tiene que ir mirando, no salir del rumbo, ¿ya? No salir del rumbo. Así que es la gracia la que nos ayuda en nuestras debilidades, ¿ya? En el 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta parte, bueno, lo voy a leer en la versión moderna, la NTV. Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitir a otros. Y aquí esta la figura, es como que Pablo le está entregando algo muy valioso a Timoteo, ¿ya? Y le pide que esto valioso él se lo entregue a otras personas que sean dignas de confianza, dignas de fiar. Esto encarga a hombres fieles, ¿ya? Recuerde que antes le habló del buen depósito, ¿ya? Lo más valioso que tenía. ¿Y qué era? La sana doctrina. La sana doctrina. Que hasta el día de hoy a veces se va perdiendo en el transcurso de la enseñanza, de las interpretaciones, que alguien enfatiza en algo y cambia todo. En realidad, la sana doctrina es la palabra de Dios interpretada por medio de la palabra de Dios, ¿ya? No por medio de un pensamiento humano, sino por medio de la palabra de Dios. Esto, hermano,
debo decirle, el Instituto Bíblico da buenas herramientas, ¿ya?, para poder leer, estudiar, enseñar. Son herramientas. Pero en realidad el Espíritu Santo es el que realmente a nosotros nos debe guiar, ¿ya? El Instituto Bíblico, lo he dicho muchas veces, no fabrica pastores, ¿ya? No fabrica ministerios, solamente enseña. Y hace poco lo compartía yo en un grupo de jóvenes, decía yo, cualquiera que quiera entrar al Instituto Bíblico, primero tiene que venir a la escuela dominical. No puede alguien ir al Instituto Bíblico sin haber venido a la escuela dominical o sin haber venido a los estudios de los días jueves. ¿Por qué? Porque el Instituto Bíblico se supone que es un nivel superior a lo que es la escuela dominical o un nivel superior a lo que un pastor enseña en la iglesia. Eso es lo que se supone, ¿ya? Hay algunas experiencias que no dicen eso, pero debe ser así. Entonces, para que usted ahí lo sepa y lo transmita también, porque mucha gente se entusiasma, especialmente en el mes de marzo, ahora cuando dicen, van a empezar las clases, y empiezan, pastor, yo quiero ir al Instituto Bíblico y quiero aprender. Pero si quiere aprender, primero tiene que aprender en la iglesia. Hay buenos hermanos, hay buenas clases de escuela dominical que enseñan la palabra del Señor. Entonces, esta sana doctrina está relacionada con la palabra del Señor y con el conocer al autor de esta palabra. Conocer. Hay estudios de teología en universidades, ¿cómo se dice? Seculares. ¿Sí? No, claro. Y enseñan teología. En la Universidad Católica creo que hay un ramo de teología. Claro, de teología. Claro, católica. Pero, ¿saben? Los estudiantes de teología ni conocen a Dios. No, estudian algo, pero no lo conocen. Y de hecho hay muchos curitas que están en las capillas y no conocen. Y uno se da cuenta en los funerales. Las cosas que hablan y dice, pero ¿cómo va a decir eso si la Biblia dice lo contrario? Pero ellos lo hablan porque así se lo enseñaron nomás. Pero nunca han tenido esa experiencia de conocer al autor de esta palabra. Por eso habla de entregar este tesoro, esto maravilloso o lo que he aprendido a aquellos que son fieles, ¿ya? Y que tienen también estos dones que da Dios, enseñando también a otros, estos servidores. Por eso, cuando en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que el Señor espera es que cada uno de nosotros sea perfeccionado en la palabra del Señor, sea perfeccionado a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cada uno de ustedes, la palabra ministerio se refiere a un servicio. Entonces, cada uno de ustedes, y yo incluido, tenemos un servicio que cumplir al Señor. Y para eso nos preparamos por medio de los estudios, escudriñamos, leemos, oramos, alabamos al Señor. Todo eso nos sirve en nuestra preparación en esta edificación. Fíjese que Pablo a los Corintios le dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Están las operaciones que hace Dios, ¿ya? Están los ministerios que entrega el Señor y están los dones que nos capacita por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo eso está relacionado con la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la palabra del Señor, la sana doctrina, ¿ya? La cual debe llegar a nuestras vidas y nos hace crecer, nos enseña, nos capacita y mayormente nos habla, ¿ya? La palabra del Señor está viva y siempre nos está diciendo las cosas que son necesarias a saber, ¿ya? ¿Amén? Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Amén. Seguimos. Verso 3. Dice, tú pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta parte así como que dice, pucha, ya se echó a perder la cosa. Tú pues, en la versión moderna, dice, como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades. ¿Ya? Sí, penalidades. Lo que pasa es que esta pantalla está media rojiza, entonces las letras rojas no se aprecian. ¿Ya? Por eso estoy medio desconfiando de ella. Entonces lo que le dice, aguanta las aflicciones o sufre por el fervor del trabajo. El trabajo en realidad se refiere al servicio, al ministerio que le toca hacer. Cada uno de nosotros sabe que, todos los trabajos tienen un grado de estrés y preocupación. El que va manejando mira para atrás y dice, hoy me gustaría ir sentado y no ir lidiando con toda esta gente. El que va sentado dice, me gustaría ir manejando para llegar más rápido a la casa. ¿Me entiendes? Todo. El que está en la oficina dice, me gustaría ser como ese que anda repartiendo cartas y no tiene que preocuparse de todo lo que me tengo que preocupar yo. Y cada persona tiene la dueña de casa está con todas las preocupaciones que tiene que realizar y dice, me gustaría estar como ahí, como mi marido que está ahí trabajando, ahí claro, haciendo sus cosas, pero es lo único que tiene que hacer. En cambio, la esposa dice, yo tengo que preocuparme de que la ropa, que hay que lavarla, que hay que sacarla, que hay que tenderla, que hay que plancharla. Entonces, ropa es una cantidad de cosas que hay que hacer, pues. Entonces, el esposo no, porque está en la casa. Si trabaja en la oficina, tiene que hacer los papeles que tiene que firmar, moverse para allá, sacar firmas, llegar, sentarse. Y la señora dice, yo tengo que estar preocupada de esto, después tiene que hacer la ensalada, después tiene que hacer el almuerzo, después tiene que hacer los dormitorios, antes que lleguen los demás, y después que deja todo ordenado, llegan todos y le desordenan. Llegan los nietos y se acaba. Es verdad, ¿cierto? Claro. Esconder todas las cosas. Entonces, entonces, en el servicio al Señor también hay situaciones difíciles, ¿ya? Hay un pasaje que dice que y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, Pablo sabía claramente que quien quiere vivir de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios, enfrentará persecución. El que quiera ser cristiano de verdad va a padecer persecución. En otras versiones, ¿ya? Bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. ¿Ya? Así lo dice otra versión, la TLA. Otra versión, es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Otra más, pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Es así. Entonces, aparte del estrés que pueda sufrir por el trabajo, por los estudios, el que está estudiando dice, hoy me toca hacer una prueba, tengo que estudiar, me gustaría ser como mi mamá, que está ahí en la casa nomás y no tiene... Y la mamá que está haciendo todas las cosas dice, me gustaría tener otra vez 14, 15 años para estar estudiando y no estar preocupado de todo esto que tengo que hacer. Entonces, siempre uno está mirando la situación del otro y deseando. Había un refrán que decía, el pasto del vecino siempre se ve más verde, ¿ya? Y es verdad. Uno siempre está mirando y mira como que lo otro fuera mejor que lo que uno está haciendo. Pero, aparte de toda la situación estresante que usted pueda vivir, si usted quiere vivir realmente como un cristiano en medio de un mundo lleno de tinieblas, seguramente va a padecer persecución. Seguramente. Alguien le va a apuntar, a alguien le va a molestar. Yo le he contado muchas veces, cuando estaba trabajando en Tecnoclima, yo siempre me identifiqué como cristiano, nunca escondí eso, le decía, yo soy cristiano, soy evangélico. Me respetaban, almorzábamos en un comedor todos juntos y yo pedía la bendición en silencio. Solo ahí, en mi mesa, yo decía, gracias Señor por el alimento, bendiga la empresa, los hermanos, trabajadores, qué sé yo.
Y me ponía a comer. Bueno, se sentaba gente alrededor mío y ellos sabían que yo oraba, así que cuando llegaba yo, ellos me esperaban en silencio, me miraban que yo agachaba la cabeza y decía, no, y sí, así calladito para no molestar, y terminaba, ¿ven? Y conversábamos. Nadie me preguntaba, nadie me decía, oiga, usted no, sino que ellos entendían que yo era cristiano y que oraba. Y yo me sentía bien, porque decía yo, me respetan, me esperan. De hecho, a veces yo me demoraba en llegar y todos estaban con ahí, y llegaba yo, me decían, ya, pues, dé las gracias. Y yo, qué bueno. Decía yo, se van a convertir luego estos ya. Entonces oraba. Pero oraba en silencio, ya. Gracias, Señor. Es un murmullo, me escuchaba yo y los que estaban más cerca. Un día llegó un ingeniero, hacía dibujo técnico, algo así, ingeniero. Él era cristiano. Cuando el primer día que él almuerza, como era nuevo, se sentó solo en una mesa, todos los demás ahí, pone sus comidas, instala y se pone a orar en voz alta. Padre, gracias te doy por estos alimentos. Estoy en este comedor con gente que no me conoce, pero yo quiero que tú los bendigas, Señor, con tu presencia. Y empezó a orar en voz alta por los alimentos, sentado ahí y orando en voz alta. Y todos me quedaron mirando a mí. Como diciendo, mira lo que está haciendo está mal. Entonces yo, así como trágame tierra, así, escondiéndome. Yo había hecho mi oración ahí, casi mundana, así ya. Señor, gracias por este alimento, bendiga en nombre de Jesús, amén, ya. Y él hace una oración. Bendiga, Señor, a los jefes, que los proyectos que estamos presentando, Señor, sean ganados, porque es para tu gloria todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y se puso a comer. Después que terminamos ellos, las personas que más me conocían y que estaban en mi mesa me decían, oiga, don Carlos, qué bueno que usted no es como ese. Y yo decía, Señor, yo debería ser así. Yo debería ser así. Y todos me decían, qué bueno que usted es así. Entonces, y ahí me di cuenta que yo era tibio. Y que él no, que yo era tibio. Y mi manera de ser tan quitado de bulla, al final los mundanos me felicitaban. Me felicitaban por ser cristiano de esa manera. Entonces, es como cuando alguien usted dice, yo soy cristiano evangélico, y le dicen, ¿eres de los que salen a predicar a la calle? Y dicen, no. Algunos pentecostales hacen eso, pero nosotros de la Asamblea de Dios no hacemos eso. Lo he escuchado, no digo que ustedes lo digan, pero lo he escuchado. Y es triste, porque al final uno va haciendo que el cristianismo sea más debilucho, más aguachento, más light, ¿cierto? Y uno debe ser de una línea. Entonces, Pablo dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, en el trabajo les va a molestar. Ahora, no digo yo que usted ande ahí reprendiendo en el trabajo a la hora de trabajo. No, cumpla con lo que debe hacer. Cuando es hora de trabajar, hay que trabajar. Cuando es hora de conversar, conversar. Si hay tiempo de predicar, se puede predicar, pero cuando se termina el tiempo del horario, se sigue trabajando. Fui jefe de personal de una empresa y lamentablemente a veces a los cristianos les faltaba criterio. Entonces el jefe, claro, había un hermano cristiano y le gustaba predicar, pues entonces pescaba uno en una empresa donde hacían las canaletas y los asuntos para el aire acondicionado y la calefacción. Entonces todas las cosas tenían proceso. Entonces llegó y era el que tenía que hacer aseo, pero era cristiano, apasionado y pescaba a un trabajador y se lo llevaba a una esquina y pescaba una Biblia que tenía y le empezaba a predicar, y el jefe veía, oye, están conversando. Y el otro decía, y me decían a mí, es que él me está hablando, ¿cómo le voy a decir? No me hablé del Señor, es como una blasfemia, decían así. No, pues entonces yo hablando con el hermano, en el horario de trabajo, no saque a los trabajadores de la línea de producción, porque hay que darle embarrada y va a ser culpa suya. Pero hermano, hay que predicar, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces a él me costó, era un hermano pentecostal, me costó que entendiera. Yo sé que él decía, no, este jefe cristiano es medio mundano, no le gusta que predique. Yo sé que él en algún momento lo pensó,
Pero después, bueno, cuando lo despidieron me encontró la razón. Pero todo tiene su tiempo, ¿ya? Aún también en los horarios de la casa, también porque si su marido es inconverso y está viendo un partido de fútbol y usted viene diciendo, oye, ¿te voy a hablar del Señor ahora? Ah, no, o sea, va a ser... o está viendo las noticias y, oye, mira esa noticia, ¿sabes que la palabra del Señor en Apocalipsis dice que estas cosas... Y a lo mejor la va a quedar mirando diciendo en otro momento. Entonces, todas las cosas tienen su tiempo. Salomón dijo, hay tiempo de recoger, tiempo de esparcir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Todo tiene su tiempo y uno tiene que saber que hay tiempo para todo. Entonces, si usted es un cristiano de verdad, en algún momento a alguien le va a molestar. Va a ser la piedra del zapato. ¿Ya? En algún momento decir, mi suegra tenía la facilidad de siempre hablar del Señor. Oiga, persona que se encontraba en la calle terminaba predicándole. Y esto yo decía, bueno, es una virtud. Pero ¿qué pasaba? En la parte familiar, cuando se juntaba toda la familia, mi suegra era igual. Podíamos estar en una cena, un cumpleaños y llegaba una visita de todos los familiares que no conocían al Señor y mi suegra partía y se sentaba con ella y le empezaba a hablar del Señor. ¿Ya? Para otros cristianos de la familia decían, pucha, mi mamá o mi suegra o qué sé yo, pucha, mira, lo tiene allá, ahí arrinconado y le hablaba. Hasta que decía, ya lo recibo y ahí oraba con él y ahí ya, ahora puede seguir conversando. Era así ella. Ya, era así, entonces, y uno se sentía como, oye, yo nunca le hablé, pero ella no. Mi mamá igual, persona que pilla ahí volando abajo, lo agarra y no lo suelta. Pero es dura también, ¿ya? Y eso muchas veces le hablaba a mi mamá, no sea tan dura. Porque usted, ¿qué es lo que es católico? Usted adora imágenes. Yo no, partimos mal con la cosa. Pero bueno, ya. Pero cuando uno es creyente y vive la vida de Cristo, en algún momento alguien le va a molestar. ¿Ya? En algún momento alguien le va a molestar. Y por eso, Pablo, tú pues sufres penalidades como buen soldado, ¿ya? De Jesucristo. Seguimos. Dice el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y aquí la similitud es que el Señor es el que nos llamó y nos reclutó en el ejército de Dios, ¿ya? Y esa es la figura en realidad. La otra versión dice, los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. El que quiere agradar a aquel que lo llamó, no se mete, no se enreda. ¿Sabe? Aquí yo debo decirle algo. Aquí, más que prohibir que trabaje en otra cosa, no es que esté prohibiendo que trabaje. Lo que le está señalando es que la dedicación exclusiva de su vida debe ser para el Señor y que no se enrede o que no sea absorbido por alguna otra ocupación que le impida servir al Señor o que esta ocupación sea un obstáculo en el ministerio que le estorbe en lo que debe hacer para el Señor, ¿ya? Entonces, más que decirle no, renuncia a todos los trabajos, no. Que el trabajo no le absorba, que el trabajo no ocupe el primer lugar de su vida. El trabajo es necesario y debe hacerlo, pero cuidado con enredarse y perder el norte en las cosas espirituales. ¿Quiere decir algo? Con micrófono. Sí, ahí viene el micrófono. Es que no habla si no es con micrófono. No es para que quede en la grabación y los demás escuchen. Sí. Claro, que no queden claros, como murmurando. Sí, por eso a mí me gusta una palabra que usa el pastor Gonzalo Puebla, ¿Ya? que él dice que él no es un obrero o un pastor bivocacional. Bivocacional. Porque tiene su trabajo secular, claro, y además es pastor. Él dice que es biocupacional. Es decir, se ocupa de dos tareas distintas en ámbitos distintos, pero su vocación es una sola. Claro. Su vocación es servir al Señor, sea que esté pastoreando o que esté trabajando en la empresa donde trabaja. Sí. Y esto también, hay pastores
Y aquí obviamente está primeramente enfocado en el ministerio, este mandato, que hay pastores que trabajan en lo secular. Ahora, la idea es que ellos ministerialmente no sean absorbidos por el trabajo, ¿ya? Ni se enreden principalmente en lo que es el trabajo, sino que aprendan a saber diferenciar. Hace poco vino un matrimonio a hablar conmigo de otra congregación, entonces cuando me empezaron a hablar que ustedes se congregan, porque el lenguaje los acusaba, igual que Pedro, así, tu lenguaje te acusa. Hablaron conmigo y empezaron a hablar y ellos hablaban, bueno, como cristianos. Ustedes se congregan, ¿sí? ¿Y por qué me quieren contar a mí el problema? Le dije yo, ¿y su pastor? Porque yo no los conozco, entonces el pastor debe tratar con ustedes este tema. Le dije yo, no. No, me dijo, lo que pasa es que el pastor entró a trabajar. Ya, le dije yo. Y no los puede atender. No, pues me dijo. Puso a otra persona que tratara los casos de la iglesia, porque él está trabajando y la esposa también. Los dos entraron a trabajar ahí, no sé, no recuerdo bien, creo que un hospital. Y era un buen trabajo, pero usted sabe que los hospitales son turnos, ya es complicado. Entonces ellos fueron absorbidos por el nuevo régimen que ellos tenían y despreocuparon la iglesia. Entonces nosotros estamos acá porque el pastor no nos quiere atender porque no tiene tiempo. Entonces dije, pero ustedes le hablaron, sí, en un culto, pastor, queremos algo. No, porque yo no puedo atenderlo en la semana porque tengo turno, mi señora tiene otros turnos, yo tengo que suplirle ahí en la casa, entonces no podemos. Entonces dejémoslo para la próxima semana. Y a la otra semana ellos fueron de nuevo y dijeron, no, es que ahora estamos al revés, entonces tampoco podemos, pero hablen con el hermano Juanito. Y dijo el hermano Juanito, no le daba la confianza como para contarle el problema que tenían ellos. Entonces dijo, y ahí dijo, nosotros siempre pasamos por acá y los vemos y conocemos a alguien de la congregación, no me quisieron decir quién era, que le había dicho, vengan a hablar con el pastor. Entonces, yo dije, ¿pero qué? Le dijo, no, que no me dijeron, así, el que desea, ahora, después habla conmigo. No, al final le dije yo, no, tienen que hablar con él, tienen que exigirle una hora, aunque sea, no sea la hora que sea, y al final, claro, después ella me llamó, me dijo, sí, el pastor le dio una hora a las 10:30 de la noche, y ahí conversaron, y tenían muchas quejas, en realidad que a mí no me competía, en realidad, quejas de las cosas que él hacía, pero tienen que hablarlo con él. Me dice, pero es que él ya sabe, no, pero que ustedes díganle ahora, estos son los problemas y esto se puede solucionar de esta forma, como ustedes crean, y gracias al Señor, porque después vino ella un día a hablar conmigo, me dijo, ¿sabe qué? Todo salió bien. Todo salió bien. Qué bueno, porque el Señor, les dije yo, los tiene a ustedes ahí para que solucionen ese problema. Porque si ustedes se van, porque ellos querían irse, si ustedes se van, habría sido peor. Y quizás cuánto más estaban viviendo esta situación. Tiene razón. Dijo, la verdad es que nosotros esperábamos que usted nos dijera, vénganse para acá. Yo dije, ¿en serio? Sí, dijo, nosotros pensamos que usted nos iba a decir, véngase para acá yo los voy a atender. No, le dije yo, ustedes son rebaños de otro pastor. Entonces, pero quedamos muy agradecidos, ellos quedaron agradecidos de saber que tenían una función, y es verdad. Entonces, los pastores podemos equivocarnos. O sea, no digo que estamos autorizados para equivocarnos, sino que nos puede pasar que nos equivoquemos, pero si alguno de ustedes se da cuenta de que yo he hecho algo malo, usted tiene que decírmelo. El pastor sabe que a lo mejor esto no estuvo bien y yo veré, en realidad, decirle tiene razón o no, mire, lo hago porque así dice la Escritura, le diré por qué lo hago, si es que hago algo, pero uno debe enfrentar las situaciones para solucionarlo. Yo siempre digo, las cosas se deben solucionar, restaurar, para eso el Señor nos ha llamado. Recuerde que Pablo tenía un trabajo. Él tenía una peguita, ¿ya? Dice aquí en Hechos 18:2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo hacía tiendas, ¿ya? En otro versículo también
nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, y ahí continúa ahí unas cosas que está hablando, pero ahí habla del trabajo que él hacía con sus propias manos y fabricaban tiendas. Hermana Lorena, ahí va el micrófono. Usted está hablando del trabajo que es necesario, Sí. ¿cierto? Hay que llevar el pan a la mesa. Sí. Pero a veces los cristianos nos involucramos en trabajos que no son necesarios. Y Sí. ese trabajo nos quita el tiempo que le pertenece al Señor. Claro. Y sé porque lo he vivido. Entonces me doy cuenta que a veces no pensamos sabiamente y el tiempo que deberíamos entregar al Señor lo dedicamos a cosas que no son importantes. Yo digo, bueno, no sé, pero de repente estamos en el centro de madre, de repente estamos en directiva de colegio, de repente estamos en esta otra cosa y en esta otra actividad, que el club, que qué sé yo, que aquí, que allá. Claro. Y nos damos cuenta que vivimos estresados y nos damos cuenta que no nos da el tiempo para todas las Señor, cosas. para todas las cosas, pero descuidamos lo que es importante, Claro. que es del Señor. Claro. Eso. Y eso, la idea de este pasaje es el estar enredado, ¿ya? Enredado, porque si uno sabe administrar bien el tiempo, no hay problema, ¿ya? Tenía yo el ejemplo que mi papá cuando salió jubilado, él quiso con la plata tener una botillería en la casa, ¿ya? Botillería. En el pasaje 7, ahí en el cuarto sector de Playa Ancha, él dijo, aquí siempre hay clientes, mirándolo así, proyectándose, dijo, acá siempre voy a vender eso. Pero mi papá no era creyente, pero todas mis hermanas y mi mamá eran cristianas. Entonces, y yo recuerdo que mi mamá, de inmediato, siendo que no tenía tanta, pero de inmediato es como, no, le llegó un golpe. Pues ella decía, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia y mi esposo va a estar vendiendo copete? Entonces decía, ¿cómo? Ella no podía. Y me acuerdo que habló con una hermana de la congregación. Y esta hermana le dijo, hermana, ¿sabe? Hay que orar. No, hay que orar, dijo, porque su esposo, él no es cristiano, entonces, claro, hay que orar. Y se puso a orar, mi mamá, esta hermana y otra hermana más, y pusieron a orar. Y de repente mi papá dijo, ¿sabes qué? Estaba pensando que van a haber curados aquí afuera. Se van a poner odiosos. A mí no me gusta pelear, dijo. Entonces al final voy a salir perjudicado yo. Están las cabras, dijo esta, van a estar viendo los curados aquí afuera, van a orinar ahí en la puerta. Empezó mi papá a decir todo lo que mi mamá ni siquiera le había alcanzado a decir, porque mi mamá también lo pensaba. Así que dijo, no, mejor botillería no. Y ahí el vecino del frente, que tenía un kiosco de diario, le dice, don Carlos, ¿usted qué va a hacer ahora que está jubilado? No, digo, estoy viendo. Mi papá quiere vender el kiosco de diario, y el kiosco de diario es un buen negocio porque no tiene pérdida. Si usted no vende el diario, se devuelve al otro día y se lo cambian por los nuevos, los que no vende. Y, ¡wow! Mi papá dijo, qué bueno, nunca se echan a perder las cosas. Y ahí mi papá compró ese kiosco de diario y lo que iba a ser una botillería pasó a ser, y ese kiosco de diario tenía permiso para vender cigarros. Y ese era otro problema para mi mamá. Chorra, ahí se puso a orar de nuevo. Y un día mi papá dijo, ¿sabes qué? No voy a vender más cigarros porque vendo cigarros sueltos, dijo, y más encima dijo, a los cabros ni siquiera me los pagan después. Don Carlos, un cigarrito, después se lo pago. Y dijo, estoy perdiendo plata con los cigarros. Así que no, sacamos y llegó el de Marlboro, me acuerdo, fue hasta la casa el vendedor de Marlboro. No, el que es un buen negocio, el cigarro. No, mi papá no hubo caso. Así que vendía puros diarios y revistas y nada más. Y ahí, porque para mi mamá le afectaba el testimonio de ella. Y mi mamá predicaba en la calle, así que iban a decir, ahí la señora de la botillería anda predicando de Cristo, una cosa así. Así que por eso uno tiene que tener discernimiento y orden en los tiempos, ¿ya? Como decía la hermana, a veces uno se enreda en tantas cosas, y la verdad es que una vez el hermano Carlos Cristian dijo una frase en una predicación, dijo, el que se desvincula de la iglesia se empieza a vincular en otras cosas. Decía, el que se aparta de la iglesia después se mete al centro de madre, a la junta de vecinos, al comité no sé cuánto, dijo, porque se sale de la iglesia. Entonces decía, cuidado, y yo debo decirlo, es verdad, y la hermana nombró varios ejemplos. Amén. El verso 5,
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Este es otro ejemplo que pone Pablo respecto a la dedicación. Ya en la versión moderna, Nueva Biblia Viva, ¿sí? Dice, de la misma manera el atleta obedece las reglas del deporte si no quiere ser descalificado y perder el premio. Entonces, en este nuevo ejemplo de la dedicación del atleta que lucha hasta el final y obedece las reglas. Hemos visto tanta gente que los han descalificado por haber fallado ahí en alguna cosa, haber cortado. Un hombre de la maratón cortó camino y después se supo, le quitaron la medalla a otro, un brasilero que empujó a ir a una carrera de patinaje al chileno y lo sacó para el lado y ganó la medalla de bronce. Se la quitaron después por haber empujado, por no seguir las reglas, ¿ya? Y en esto nosotros tenemos en realidad la palabra del Señor. ¿Ya? Para llegar al final tenemos que obedecer hasta el final. Cuando Pablo escribe ahí en los Corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, y aquí, a ser eliminado, dice, habiendo sido. Entonces, no corro como ahí a la aventura, no corro como un loco haciendo las cosas a mi manera. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me ando pegando? No. Lo sujeto para que obedezca las normas que el Señor ha establecido. Lo sujeto, a la palabra del Señor. Y nosotros todos estamos corriendo para llegar a la meta. No es que hay que llegar primero. Entonces, en la carrera que tenemos en la iglesia, vamos todos corriendo, pero no le pegue codazo al hermano para... No. Entonces tenemos que ayudarnos porque acá vamos a llegar todos a la meta. Todos vamos a llegar juntos. Entonces, y debemos ayudarnos. Hay algunos hermanos que corren más despacio, hay que saber esperarlos. Hay que saber esperar. Hay hermanos que no han madurado aún como uno desearía. Y hay que esperarlo. Ahora, no debemos nosotros fomentar la inmadurez, ¿ya? Pero tampoco debemos obligarlos a crecer. Y esto, los que hemos criado hijos, sabemos que cada hijo es diferente y crece distinto. Aprende cosas distintas uno de otro. Y cada uno en realidad, y uno dice, uy, ¿por qué este es así? Bueno, hay hijos que son esforzados, otros que no son esforzados, pero igual en la casa tenía mi esposa, creo que ha contado muchas veces el ejemplo, Daniela era esforzada. Ella para sacarse buena nota tenía que esforzarse, pero Josué no. Josué no estudiaba, se sacaba puros 7. Decíamos, ¿cómo lo hace? De hecho, a veces en los últimos años ni siquiera llevaba cuaderno. Y yo decía, ¿pero dónde anotan la materia? No, porque lo que escucho y se le quedaba, y sacaba 7. Entonces, pero cuando estaba recién empezando y él era chico y Daniela tenía que aprenderse una poesía de memoria, por ejemplo, entonces estaba en la mesa y mi señora le repetía una frase, bla, 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 y ella se le olvidaba algo. De nuevo, bla. Y de repente el Josué la decía debajo de la mesa. Decía, pero, oye, no estás estudiando tú, ella es. Oiga, en cualquier... Entonces, pero uno tenía que saber, hay que esperarlo. Todos son diferentes. Uno dice, no, este va a ser igual que... No, son todos diferentes. Entonces, y uno ahí debe saber esperarlos. Igual pasa en la iglesia, uno tiene que saber esperar a los hermanos que les cuesta un poco más, ¿ya? El labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Mire, en la versión moderna, la TLA dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. El que trabaja afanosamente, dice otra versión, debe ser el primero en recibir el beneficio. ¿Ya? Ahora, debemos considerar que aquí está hablando del resultado del proceso que uno debe pasar. Entonces, si quiero algo, tengo que pasar. O sea, si quiero comer manzana, tengo que plantarla primero.
No puedo, entonces, y esto debe ser así, ¿ya? Recuerde que el fruto es el resultado de un proceso, no es instantáneo, ¿ya? Los dones son instantáneos, se manifiestan de inmediato, pero el fruto del Espíritu es algo que se demora a veces. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es el resultado de un proceso, entonces una persona puede llevar muchos años, pero aún no da a lo mejor frutos de fidelidad, que también es importante, ¿ya? Pablo cuando escribe ahí habla, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, cada uno, ¿ya? A lo que le corresponde hacer. No todos van a hacer lo mismo, no todos haremos lo mismo. Cada uno deberá cumplir la función que le corresponde. Entonces, no todos son predicadores, no todos son cantantes, no todos tocan instrumentos, no todos son serviciales. Hay hermanos que son serviciales y hacen las cosas, pero no todo les sale igual. Pero cada uno tiene una función. Entonces, en lo que a usted le corresponda, hágalo bien. Hágalo para el Señor. Los hermanos que están ahí en la parte tecnológica, yo ya no entiendo absolutamente nada del sonido. En serio. El hermano John sabe, ahí se han ido modificando cosas, se han agregado algunas cosas para que se escuche mejor, para que se escuche la transmisión, oiga, pero todo eso yo no tengo idea. De hecho, ahora si alguien me dijera, prenda el equipo, no sé cuál es el que hay que prender. De hecho, no tengo idea cuál de todas esas cosas que están ahí se prenden. No sé cómo se regula, pero los que ellos saben, y lo bueno es que los hermanos han capacitado a otros que también están aprendiendo, y yo valoro en realidad todo eso. No tengo idea cómo se usa la cámara para transmitir, pero hay hermanos ahí que lo hacen. El hermano Cristian Malwe puso ahí un programa, el hermano Gino otro programa para que salga la diapositiva con la imagen al lado. Entonces cada uno ha hecho la parte que es importante, y en eso yo le doy gracias al Señor. Admiro a los que cantan, porque saber meterse en el tono en el momento preciso es re difícil, ¿ya? Entonces para mí es difícil, pero para ellos no. Entonces yo por eso cada uno debe cumplir la labor que le corresponda, haciéndolo para el Señor, sabiendo que va a llegar el momento de sacar el fruto, llegará el momento. Mientras tanto, espere, ¿ya? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En la versión esta castellana, algo así es, creo que es castellana, la inicial, se me olvidó verlo. Dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo. Reflexiona, medita, mira bien lo que te estoy diciendo. Recuerde que Pablo le está hablando a un joven pastor que es tímido, lo hemos dicho ya varias veces, y él le pide ahí, reflexiona, medita lo que está haciendo, lo que te estoy enseñando, y el Señor te va a dar entendimiento. A lo mejor Timoteo tenía miles de preguntas, pero Pablo le dice, Él te va a dar el entendimiento. El proverbio dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mire bien, reflexione las decisiones que hay que tomar, las consideraciones que debe tener. Entonces, siempre considerar. El simple, todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Ya no hay que llegar y creer todo. Oiga, muchas veces le he dicho, a veces llegan noticias y cadenas de información, y siempre yo primero, de inmediato me meto a Google a mirar, ¿de cuándo fue esto? Entonces hay cosas que ni siquiera son de Chile. Y me llegó una información que me la mandaron, decía, los jubilados deben hacer una declaración renta, si no van a perder la jubilación. Yo dije, qué fome. Entonces me meto a los comentarios al tiro. Esto por si acá no es de Chile, es en España. Pero lo mandan acá, lo mandan, y todo ahí, los jubilados ahí ya con estrés, ya con la cuestión. Cuide, sea cuidadoso con todo y especialmente en este tiempo con tanta información que anda dando vuelta,
pero hay que discernir, hay que revisar las cosas que uno recibe para mandarlo a otro, porque de repente hay gente que colapsa, hay gente que ya no puede ver noticias, hay gente que no quiere ver ni siquiera los mensajes que le llegan porque todos los sonidos. Oiga, hay una cantidad de personas que quedaron con una secuela del tema de los incendios por el sonido de las alarmas. Le llegó una sensación de pánico, una enfermedad ahí que estaba ahí un psicólogo hablando, de que el sonido de la alarma que hubo en todos estos días en la quinta región provocó una mayor cantidad de gente que llegó a ¿cómo se llama? Sí, como crisis de pánico, pero no tanto, sino que era por la alarma, a atenderse con sesiones, no sé cómo es lo que sé. Bueno, han tenido que estar ahí tratando a personas que tienen esta situación de la alarma. ¿Por qué? Porque fue tan traumático que quedaron con ese pánico ahí, ese miedo ahí, por eso. Entonces, considerar ya todas las cosas, porque hay gente que se alarma con todo lo que se está viviendo. Estamos viviendo tiempos finales, lo sabemos, debemos estar preparados para todo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias. El próximo jueves continuamos en la segunda carta que le escriben a Timoteo. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar al Señor. Amén. Estire. Amén. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora. Gracias, Señor, por cada hermano que ha venido hasta este lugar para escuchar de su palabra, a escuchar los testimonios también de los aportes de los hermanos. Y yo le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Le pido que usted bendiga el retorno a los hogares. Ayúdenos, Señor, cada día a hacer su voluntad. Enséñenos a caminar en su propósito. Le doy gracias, Señor, por la bendición. Bendiga a las familias que representan mis hermanos y haga usted su obra sobre cada uno. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Por si acá están puestos los calendarios de las actividades del mes de marzo en el Diario Mural, ya para que ahí vea.